Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Cómo están, amigos de Bolivia Web TV, al alcance del mundo? Es un verdadero placer saludarles. Mi nombre es Ervin Bazán y les doy la bienvenida a su encuentro diario con las principales informaciones de cada jornada. Comenzamos. Martes 21 de octubre comenzamos para contarles que continúa la polémica en torno a los dos diputados que lograron el Movimiento Sin Miedo y el Partido Verde de Bolivia. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Irineo Zuna, indicó que los cupos serán transferidos a los otros tres partidos que lograron más votación el domingo 12, ya que aplicarán la ley del régimen electoral para la asignación de escaños, la cual indica que las diputaciones plurinominales serán distribuidas entre los partidos que hubieran logrado al menos el 3% de los votos válidos a escala nacional. Y de acuerdo a los resultados dados hasta el momento, el Movimiento Sin Miedo obtuvo un 2.72%, logrando un curul, igual que el Partido Verde de Bolivia, con el 2.69% de los votos. En tanto, la vocal Dina Chuquimia se abstuvo de emitir un criterio y dijo que como tribunal esperarán los resultados finales del cómputo oficial para la distribución de los escaños a cada partido, pese a que falta solamente el 0.18% del escrutinio nacional. El Movimiento Sin Miedo, por su parte, pide la redistribución de los escaños para así completar los 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y siempre en temas políticos, la postulación por las alcaldías ya comenzó en el país. En Santa Cruz, Percy Fernández se postula para su tercer mandato consecutivo en la capital cruceña. Fernández dijo que es el candidato de los pobres y más necesitados e indicó que acepta el desafío y que su postulación no es por vanidad. Mientras tanto, en La Paz, el actual alcalde Luis Revilla, no menciona al Movimiento Sin Miedo dentro de su futuro político y altos dirigentes de Unidad Demócrata, el Movimiento al Socialismo y hasta el Partido Demócrata Cristiano busca que sea su candidato. Revilla asegura que la próxima semana tomará una decisión colectiva y anunció reuniones para esta semana con sus colaboradores, instituciones y organizaciones de la comunidad sobre la organización política por la que será candidato en los comicios municipales de marzo próximo. Y en temas económicos les contamos que el país recibió 758 millones de dólares por conceptos de remesas entre enero y agosto de este año. El 87% del dinero enviado por migrantes llega a los departamentos del eje troncal del país, que incluye La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Así lo afirma el Banco Central de Bolivia a través de su sitio web. La mayoría de las remesas familiares provinieron principalmente de España, Estados Unidos, Argentina y Chile. Las remesas en los primeros 8 meses de este año disminuyeron levemente en un 1.6% respecto al similar periodo del año 2013, cuando se recaudaron 770.7 millones de dólares, de acuerdo con el Banco Central de Bolivia. Y el presidente del Senado, Eugenio Rojas, anunció que este martes 21 de octubre se dará inicio al juicio de responsabilidades en contra de las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional de Bolivia, Ligia Velázquez y Zoraida Chanes, acusadas por el gobierno de haber incumplido sus deberes al evitar la aplicación de la ley del notariado. La directiva de la Cámara Alta decidió no hacer caso al pronunciamiento de la Comisión Internacional de Juristas que pidió anular el proceso judicial. Rojas garantizó que se respetarán los derechos de las dos magistradas y dijo desconocer el pronunciamiento de la Comisión Internacional de Juristas, una organización no gubernamental con sede en Ginebra, que pidió archivar obrados en este caso porque se está poniendo en riesgo la independencia de poderes. El cambio climático provoca que se active la declaratoria de emergencias por sequía en 3 regiones de Bolivia, en el Chaco de Santa Cruz, el Altiplano de La Paz y los valles de Tarija. Los daños ya empiezan a castigar a la población rural e impactar en la producción agropecuaria que se concentra en dichas regiones. Según el viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera, son 12 los municipios afectados, 8 de Santa Cruz y 4 de La Paz. En tanto, los municipios de Macharetí y Ucaya del Chaco chuquisaqueño se mantienen en alerta. En las poblaciones afectadas en el Alto Paceño, todo está listo para empezar a repartir raciones de alimentos a las familias golpeadas por la sequía. Cabrera agregó que en el Chaco cruceño se activó un plan de acarreo de agua en camiones de cisterna a comunidades rurales de Boyuibe, Cuevo, Lagunillas y Camiri de la provincia Cordillera.
Momento de revisar los principales indicadores económicos. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra una cotización de 8 bolivianos 75 centavos y el yen mantiene su cotización tradicional de 0.06 bolivianos. Momento de revisar las principales informaciones del ámbito deportivo aquí en Bolivia News. La nadadora boliviana María José Rivera obtuvo una medalla de oro en la Copa Pacífico y otra presea dorada en la Copa Julio Malliore, competencia sudamericana que concluyeron este fin de semana en la piscina olímpica del Club Deportivo Diana Quintana, en Ecuador. En la Copa Pacífico, Rivera ganó en 50 metros estilo libre con un tiempo de 27 segundos 38 décimas, sacando una diferencia de 44 décimas a la peruana Andrea Malarín. En el otro torneo también ganó el duelo en la misma categoría con 27 segundos y 65 décimas. El bicampeón sudamericano Eduardo Happy Peredo, que el fin de semana participó del Rally de las Misiones en Paraguay, ahora se alista para participar de la última fecha del Nacional que se llevará a cabo en La Paz. Happy solo necesita largar en la sede de gobierno para coronarse campeón nacional, pues ya ganó en las 4 primeras fechas en Oruro, Tarija, Sucre y Cochabamba. Aunque no tuve una buena carrera en Paraguay, la motivación es grande para sellar mi participación en el campeonato nacional, sostuvo Peredo. Y el cruceño Rolly Aguilera, fundador de la Academia Tawichi en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, estará en el Salón de la Fama de la Gothia Cup. El sueco Dennis Andersson, presidente de la Gothia Cup, el torneo de mayor relevancia en Europa por sus torneos para menores, vino hasta Santa Cruz para oficializar este homenaje que la institución que preside le hace a Rolando Aguilera Pareja, fallecido el 30 de noviembre del año 2002. Su amigo, a quien considera el creador del equipo más importante que jugó en este torneo. El reconocimiento fue una plaqueta que estará en las vitrinas del Salón de la Fama de la referida entidad, con residencia en Gotemburgo, y que este año celebró sus 40 años de vida. El acto se celebró ayer por la tarde al pie de la estatua a Rolando Aguilera, que se ubica en la sede deportiva El Niño Feliz de la Villa Deportiva. Estuvieron presentes los 3 hijos del creador de la academia. Por los campeonatos de la Gothia Cup pasaron figuras como Marco Echeverri, de Bolivia, Alan Shearer, de Inglaterra, y Andrea Pirlo, de Italia. Tawichi asistió a más de una decena de ediciones de este certamen futbolero, de los cuales consiguió 10 títulos. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo, y así les hemos presentado las principales informaciones que hacen noticia desde Bolivia para el mundo. Volvemos para actualizar estas y otras informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.